Hola a todos y todas, en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre fiebre de origen desconocido y para eso vamos a utilizar la bibliografía oficial, el capítulo 26 del Harrison. Primero vamos a hablar un poco de historia. ¿Cuándo surge el término de fiebre de origen desconocido? En 1961, Peterdorf y Besson hablan de fiebre de origen desconocido como aquella que se presenta con fiebre mayor a 38.3 grados centígrados, por lo menos en 2 oportunidades, con un tiempo prolongado de más de 3 semanas y que luego de una semana de estudios en un paciente internado no se llega al diagnóstico. Y también lo refiere como un cuadro atípico de una enfermedad frecuente. Hoy sabemos que esto no es así. ¿Por qué? Porque en realidad la internación no se hace en estos pacientes, sino que la mayoría se estudian de manera ambulatoria, salvo que lo amerite por el contexto clínico. Y por otro lado, se reserva para los casos en los cuales la enfermedad febril prolongada no tiene un diagnóstico a pesar de haber hecho un examen físico intensivo con múltiples estudios complementarios y aún así yo. Por otro lado, en la actualidad lo que se busca es cambiar un poco el concepto de fiebre de origen desconocido, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, es decir, cuánto tiempo yo necesito para considerar que un paciente presenta una fiebre de origen desconocido y qué estudios son necesarios para poder definir a un paciente como que presenta esta fiebre de origen desconocido. Por ende, tengo que tener por lo menos una semana de valoración, ¿sí? Si bien el término aplica hasta 3 semanas de valoración, yo a partir de la semana puedo decir que el paciente que tengo enfrente tiene una fiebre de origen desconocido y por otro lado definir cuáles son los estudios específicos que me van a llevar a decir hice todo y aún así considero que el paciente tiene una fiebre de origen desconocido en la cual puedo llegar o no a tener diagnóstico. Con respecto a la epidemiología en la fiebre de origen desconocido, tenemos que saber que a nivel mundial, tanto en Occidente como en Oriente, la principal causa de fiebre de origen desconocido son las infecciones. Lo que cambia es la incidencia. En Occidente, si bien la primer causa son las infecciones, estas se llevan un 20 o un 25% de las causas y por debajo se encuentran las neoplasias y las enfermedades inflamatorias no infecciosas como son las enfermedades reumatológicas. En cambio, en Oriente las infecciones se llevan más de un 40%, ¿sí?, de las causas y hay que tener en cuenta que a nivel mundial una de las principales causas de fiebre de origen desconocido, ¿sí?, primero manifestándose como una fiebre de origen prolongado, es decir, aquella que supera los 7 días, tenemos que pensar en la tuberculosis que se lleva el 50% o más del total de los casos de fiebre de origen desconocida. Y con respecto a lo que genera la muerte en estos pacientes, no es la signosintomatología, sino la causa, que en la mayoría de los casos en los que se determina es el cáncer y sobre todo los linfomas no Hodgkin. Con respecto a cómo estudiar a los pacientes con fiebre de origen desconocido, es importante que la misma comience con una buena anamnesis, un examen físico que sea exhaustivo y posteriormente se van realizando distintos estudios complementarios que van de fase 1 a fase 3 con distinto nivel de complejidad. Si empezamos por la anamnesis, tengan en cuenta que la misma tiene que ser exhaustiva, detallada, que muchas veces es necesario de varias entrevistas porque con una no es suficiente para recabar toda la información que nos permitan después estudiar al paciente con distintos análisis y métodos complementarios. Hay que saber sus antecedentes patológicos, si ha tenido algún procedimiento invasivo, alguna cirugía o ha tenido algún traumatismo, si tiene historia de consultas odontológicas con algún tipo de cirugía de la boca, historia de enfermedades de transmisión sexual, cómo se alimenta, si consume alimentos de campo, sobre todo leche, quesos no pasteurizados, algún salame embutido de campo, cómo es su peso, si este peso varió en el último tiempo, si cambió su talla, si perdió peso de manera abrupta o en estos últimos meses, si consume algún tipo de droga, se automedicó o recibió por alguna prescripción médica algún antibiótico, algún corticoide, alguna droga nueva, dónde nació su familia, dónde vive actualmente, en lugares en los que haya vivido previamente, a qué se dedica, cuál es su ocupación actual, trabajos anteriores, si viajó, a dónde viajó, cómo viajó, qué medio de transporte utilizó, si viajó solo, si viajó acompañado, si fue un viaje de turismo, si fue un viaje de trabajo, si fue de larga o corta permanencia, si tuvo contacto con algún tipo de animal, sus antecedentes heredofamiliares, sobre todo pensando en enfermedades de transmisión genética o si hay alguien más enfermo en casa al mismo momento que él se encuentra con fiebre y por sobre todo el orden cronológico de los síntomas, es decir, si primero apareció la fiebre o si primero aparecieron otros síntomas y la fiebre se agregó después. Si avanzamos con lo que es el examen físico, tengamos en cuenta que el mismo también debe ser detallado, exhaustivo, hay que revisar al paciente de pies a cabeza y en el mismo se debe involucrar la ocultación cardíaca, evidenciar si hay algún soplo, si hay al examen físico alguna cosa que nos haga pensar en pericarditis, si hay bradicardia relativa,
el hígado si está aumentado de tamaño, es decir, si hay hepatomegalia, las consistencias de ese hígado si es duro, el vaso si hay también aumento del tamaño, es decir, si hay esplenomegalia, a nivel de piel y faneras, si hay petequias, si hay eritema nodoso, si hay rash, si hay lesiones cutáneas, ya sean moluscoides, si hay lesiones verrucosas, si hay lesiones en la mucosa oral, úlceras, si hay lesiones en la mucosa genital, también úlceras, verrugas, a nivel del sistema ganglionar, si hay adenopatías, ya sea cervicales, claviculares, supraclaviculares e infraclaviculares, si hay adenopatías axilares, inguinales, y por sobre todas las cosas, recordar que si el paciente está consumiendo antibióticos o corticoides, tanto a nivel de lo que son los estudios complementarios como a nivel del examen físico, es necesario que esté sin ningún tipo de tratamiento porque nos puede solapar tanto signos de laboratorio como signos clínicos. Siguiendo con el examen físico, sobre todo en aquellos pacientes que tengan manifestaciones oculares, si tengo disponible para hacer un fondo de ojo es necesario hacerlo, sobre todo pensando en patologías como la bartonela, las enfermedades granulomatosas, como la tuberculosis, hemorragias, pensando en endocarditis. A nivel de lo que es la columna, poder hacer la percusión de la columna, tanto torácica como lumbar, sobre todo para pensar en causas neoplásicas o bien infectológicas como la brucelosis, la tuberculosis o alguna bacteriemia con impacto a nivel de columna. A nivel de cavidad oral, sí, con lo que tiene que ver con piel, faneras y mucosas, determinar si hay úlceras, si hay lesiones verrucosas, si hay muguetes, es decir, si hay candidiasis, y a nivel genital, si existen lesiones también ulceradas, si hay abscesos, si hay algún tipo de lesión a nivel perianal, rectal. Una vez que yo hice una buena anamnesis, un examen físico completo, es importante pensar qué estudios complementarios voy a solicitar. Para eso se los divide en distintas fases que tienen distinto nivel de complejidad. Lo básico que tengo que pedir es un laboratorio completo que incluya obviamente hemograma con fórmula, es decir, que yo pueda diferenciar si hay leucocitosis con neutrofilia o con linfocitosis o con leucopenia, si la función renal está alterada, las enzimas hepáticas, siempre con bilirrubina para ver si hay, sobre todo en pacientes que tienen ictericia, eritrosedimentación, PCR para ver si están elevadas, cómo es la orina, el sedimento, a nivel serológico las serologías básicas, siempre pensar en VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, sífilis, pedir siempre aprovechar la oportunidad para pedir hepatitis C, hepatitis B y hacer una PPD, teniendo en cuenta que en pacientes muy inmunodeprimidos, caquécticos, ¿sí? Con bajo peso, puede darme negativa por anergia y no significa que no tengan la enfermedad, o en aquellos que tengan una manifestación hematógena de la tuberculosis, como por ejemplo una tuberculosis miliar, en los cuales la PPD puede ser negativa y eso no me descarta la enfermedad. Respecto a cultivos, voy a empezar por cultivos para gérmenes comunes, sí, hemocultivos, siempre orientados a la sospecha que yo tenga. Si son pacientes en los cuales voy a sospechar endocarditis, tengo que no quedarme tranquila si el primer juego es negativo, sino que incluso puedo llegar a necesitar hasta 3 juegos, ¿sí? De hemocultivos, es decir, de 6 a 9 hemocultivos. Y con respecto a las imágenes, por más de que por ahí la sensibilidad no es la mejor, son métodos que son de bajo costo y de fácil acceso y con menos efectos adversos a corto y a largo plazo para el paciente, voy a empezar por una radiografía de tórax y una ecografía abdominal y de pelvis, y el ecocardiograma es discutido si lo pongo en una primera fase o en una segunda. Esto va a depender de qué es lo que yo esté sospechando. Con respecto a los estudios de segunda fase, a nivel de laboratorio general voy a pedir algunas cosas más específicas, sobre todo asociadas a las patologías inflamatorias no infecciosas, ¿sí? Como por ejemplo el proteinograma electroforético, un colagenograma, un proteinograma, inmunoglobulinas, ¿sí? Perfil férrico, ferritina, un perfil tiroideo, ¿sí? FAN, factor reumatoideo, CPK, LDH. A nivel serológico, sí es importante orientarlo a el examen físico y a la anamnesis. Un paciente en el cual me dice que consume productos de campo, tengo que pensar brucelosis, fiebre Q, voy a orientar a pedir entonces esa serología. Si hay un síndrome mononucleosiforme con compromiso hepático, con elevación de las transaminasas, pensar en Epstein-Barr, en CMV, en toxoplasmosis, ¿sí? En pacientes que tienen hepatoesplenomegalia, anemia, ¿sí? O tienen lesiones focales en hígado, en vaso, pensar en leishmaniasis visceral, en bartonela, ¿sí? A nivel imágenes, empezar a aumentar la sensibilidad de los métodos, ¿sí? Utilizar una tomografía de tórax, de abdomen, resonancia magnética y el PET scan y la gamografía, ¿sí? La gamografía que puede ser con galio o
marcada con leucocitos, sí que van a tener mayor sensibilidad y especificidad. Si el paciente aparte manifiesta síntomas oculares, pensar en un fondo de ojo. Y por otro lado, si el paciente tiene síntomas específicos, como por ejemplo una cefalea asociada a fiebre, pensar en la posibilidad de hacer una punción lumbar y obtener un líquido cefalorraquídeo. Si es un paciente que tiene en la imagen de tórax un derrame, ya sea pericárdico o pleural, hacer también la evacuación del mismo, hacer un estudio diagnóstico de esas muestras. Lo mismo si hay una imagen a nivel articular que me diga que hay líquido en la articulación, siempre todas las muestras estériles de las cuales yo pueda obtener un rédito y hacer un cultivo, lo voy. Con respecto a los estudios de fase 3, se trata de todos los procedimientos invasivos que yo realizo para poder llegar a un diagnóstico luego de haber pasado por estudios de fase 1 y fase 2 sin tener rédito. Lo que se hace son biopsias, se trata de elegir ganglios que son más accesibles, ¿sí? Sobre todo cervicales posteriores, supra- e infraclaviculares o epitrocleares, y en el caso de que con estos no llegue un diagnóstico puedo ir a los más profundos, iliares, mediastinales y retroperitoneales, sí teniendo en cuenta que en el caso de linfomas los cervicales anteriores, inguinales o axilares no tienen buen rédito. ¿Para qué me va a servir la toma de muestra de ganglio? Tanto para el análisis anatomopatológico como para el cultivo, y van a tener rédito sobre todo en lo que es micobacterias, toxoplasmosis, bartonella, enfermedades granulomatosas y también para los linfomas. Cuando a partir de un ganglio no tengo diagnóstico, puedo pasar al estudio de la médula ósea o bien hacerlo en simultáneo, que me va a tener importante rédito para lo que es la leucemia, los linfomas, el mieloma múltiple y también infecciones de patógenos intracelulares como es la brucelosis, la leishmaniasis, la hitoplasmosis, la tuberculosis. Cuando aún así no tengo diagnóstico, puedo optar también por la toma de muestra de hígado, sobre todo para enfermedades granulomatosas. Tengan en cuenta que se deja como último recurso, ¿sí? Lo mismo que si aparecen lesiones en vaso, no es que de rutina se hace punción de hígado o de vaso. Con respecto a qué causa la fiebre de origen desconocido, según el Harrison, dentro de las causas infecciosas siempre piensen en los abscesos intraabdominales, en la diverticulitis, en la endocarditis y siempre en la tuberculosis, sí tanto pulmonar como extrapulmonar. A nivel de enfermedades inflamatorias no infecciosas, piensen siempre en la vasculitis de grandes vasos, ¿sí? En la polimialgia reumática, en la enfermedad de Still y también en las enfermedades como la enfermedad mediterránea familiar. A nivel neoplásico, en los linfomas. Siempre a la cabeza, linfoma, que es el linfoma maligno, la principal causa de muerte en los pacientes con fiebre de origen desconocido. Acá a modo de resumen les dejo el algoritmo diagnóstico que utiliza el Harrison, ¿sí? Para llegar al diagnóstico de fiebre de origen desconocido, partiendo de la definición, de la importancia de la anamnesis y la exploración física, de tener en cuenta de que si el paciente está consumiendo algún tipo de antibiótico, corticoides, antes de hacer los estudios es importante suspenderlos, por lo menos con una semana de anticipación a los estudios diagnósticos, hacer un buen laboratorio completo que incluya también un sedimento de orina, un hemograma con fórmula diferencial, ¿sí? De leucocitos y con plaquetas, poder hacer un juego de hemocultivos, incluso hasta 2 o 3 si sospecho en una endocarditis, hacer una PPD, solicitar serologías para hepatitis B, hepatitis C, HIV, sífilis y también estudios imagenológicos como una ecografía o una radiografía. Siempre descartar que no haya manipulación del termómetro o una fiebre asociada a fármacos como puede ser la carbamazepina, la lamotrigina, el Bactrim, la vancomicina o los beta-lactámicos. Y una vez que descarto todas estas causas, siempre a partir del examen físico y la signosintomatología, guiar las pruebas diagnósticas y ver si llego o no al diagnóstico. En los casos en los que no logre, voy a tener que hacer estudios complementarios como la gammagrafía o el PET que me permitan poder llegar al foco o a dónde está la causa de esa fiebre y si aún así no llegó al diagnóstico, ir a los estudios invasivos como puede ser la toma de biopsia, ya sea de un ganglio o de la médula o bien del hígado o en pacientes en los cuales se sospeche patología de tipo reumatológica, incluso biopsia de la arteria temporal y a partir de ahí hacer un tratamiento específico. Con respecto al tratamiento, tengan en cuenta que hacer un tratamiento que sea dirigido muchas veces va a ser difícil porque no se llega al diagnóstico. Por ende, si no tengo un diagnóstico certero, solamente voy a indicar tratamiento empírico en aquellos pacientes que se encuentran inestables hemodinámicamente o con neutropenia febril. Por otro lado, en pacientes en los cuales yo tengo una PPD positiva o sospecho una enfermedad granulomatosa con alergia y la sospecha de enfermedades inflamatorias no infectológicas
o de sarcoidosis sea baja, puedo hacer una prueba con antifímicos, es decir, con tratamiento para la tuberculosis, de hasta 6 semanas. Si pasó ese tiempo el paciente no mejora clínicamente, van a ser más los efectos adversos que el beneficio que le genero con el tratamiento y por ende tengo que suspenderlo. Por otro lado, hay que evitar los AINES y los corticoides porque muchas veces me van a solapar o me van a disminuir la signosintomatología y por ende no voy a poder estudiar a mi paciente de acuerdo a lo que voy evidenciando clínicamente. Y por último está el anakinra, que se trata de un antirreceptor de interleuquina 1, un antagonista del receptor, que se utiliza para enfermedades inflamatorias no infecciosas, entre ellas la fiebre mediterránea familiar, que dice que mejoraría un poco los síntomas, pero no es mucho lo que se sabe al respecto. Espero que se haya entendido. Muchas gracias por su atención.